soy Gabriela García, vengo desde Manta, Ecuador, soy bailarina, coreógrafa, gestora cultural, desarrollo mi trabajo aquí en Ecuador, lo he desarrollado en México y también en Alemania, y soy trabajadora de la danza. Así es como se enamora. Así es como se enamora. Ecuador es un país relativamente pequeño en extensión, con una población promedio de unos 17 millones, y pues el movimiento artístico en nuestro país es, yo lo considero bastante fuerte, propositivo y creativo. Sin embargo, está también muy abandonado y apaleado por las circunstancias, no solo actuales, sino también por el descuido del sistema institucional en cuanto al arte. Aún así, Ecuador es un país que procura producir arte, cultura, pero pues realmente no lo podríamos ubicar tan fácilmente en el mapa, en el panorama mundial, porque debido a esta falta de vínculo o apoyo, pues hay una carencia en cuanto a la proyección o la visualización del país como un referente cultural. Sin embargo, se producen cosas dentro de nuestro pequeño territorio. Y específicamente la danza también tiene una producción bastante amplia. Mucha de esta es autodidacta en nuestro país, porque ya la parte académica, todo este auge de una carrera universitaria en artes, sobre todo en danza, ha venido mucho después que en otros países latinoamericanos, y es tanto así que hace unos pocos años apenas existe una universidad estatal especializada en artes. Existe, sí, desde algún tiempo atrás, carreras en universidades estatales y también en universidades particulares. Sin embargo, este sistema que es ahora la UARTES, pues es digamos que algo nuevo en el país. Sin embargo, pues está también teniendo buenos productos, están egresando sus primeras generaciones. Entonces, es como un proceso que todavía nos falta por vivir. No tenemos grandes resultados porque estamos en el camino de la elaboración de ellos. Pues eso más o menos una mirada muy amplia. El Ecuador, pues, como ya les mencioné antes, es pequeño y tiene una característica que quizá pasa mucho en Latinoamérica, que tiene una administración muy centralista. Entonces, además de todo, yo soy de provincia. Las compañías estatales se encuentran en la capital, o las instituciones culturales más importantes también tienen allí su sede principal y muchas veces su única funcionalidad. Entonces, bueno, también ser de provincia en este país es un reto mucho más grande para ser artista, para ser gestor, para hacer pues cultura. Bueno, en cuanto a la política pública, como te lo mencionaba un poco antes, también la verdad es que tenemos un abismo enorme. Se está construyendo el Ministerio de Cultura en este país, tiene, si no estoy mal, 10 años de creado, o sea, apenas tenemos en toda nuestra vida republicana, democrática, 10 años de Ministerio de Cultura. Y en esos 10 años, 10 directores. O sea, entonces el sistema es una prueba de que aún no haya su engranaje y su funcionamiento de una manera fluida en concordancia con otras instancias gubernamentales, y por supuesto lo mismo ocurre con el mismo gremio, ¿no? Hay una falta de comunicación con el ente principal que en la cultura rige al Ecuador, que en este caso es el Ministerio de Cultura, desde las bases. Realmente es carente, hay muchos intentos, el Ministerio de Cultura trata cada vez de hacer mejor las cosas, o de seguir proponiendo, o de seguir apoyando, o abrirse en distintas aristas. Sin embargo, todavía yo creo que no se consolida ese movimiento, no ha logrado expandirse en todo su potencial. Yo creo que tiene mucho que ver también con, bueno, obviamente con el sistema de gobierno, pero es mucho
con la imposibilidad que cuando como funcionario muchas personas que tienen grandes ideas no pueden realizar, ¿no? Entonces, bueno, allí hay mucha tela que cortar en cuanto a este que es como el ente generador, digamos, más fuerte en cuanto a políticas públicas, o así debería serlo, relacionadas al arte y la cultura en nuestro país. Hace un año, justo también con la pandemia, este ministerio bueno, es el ente, digamos, principal, regulador de la cultura en el Ecuador, y ahora tenemos un instituto de fomento a la cultura e innovación, que fue también una fusión de varias instituciones culturales que tuvieron que unificarse porque estaban por perderse. O sea, dentro de toda esta crisis pandémica, además, existe, obviamente, el presupuesto de cultura siempre es el primero al que se le va quitando, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia pues no dejó de ser un motivo o un pretexto para hacerlo, y varias instituciones culturales del país tuvieron que juntarse para sobrevivir. Entonces de allí se creó este instituto, que es ahora como un escalón también, ¿no? Entre el ministerio, el ciudadano o el artista proponente y el desarrollo de algún proyecto creativo a nivel institucional. Te menciono esto un poquito para entrar en contexto de cómo se maneja la política pública en este sentido en el Ecuador, porque esos son como nuestros entes reguladores principales dentro del país. Luego existe la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene núcleos provinciales, ¿no? Aquí nuestro territorio se divide en provincias, en otros lugares serán departamentos o así, ¿no? Entonces, en nuestro país es 24 provincias, y cada una de esas provincias tiene una Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura sí tiene un presupuesto anual, estatal, y tiene autonomía para generar sus propuestas y su programación dentro de esto. Sin embargo, cabe mencionar que existe, porque desde los inicios de esta institución pues, hay cierto favoritismo como ha sido durante este camino, ¿no? Por ciertas artes incluso, más que no necesariamente por personas, sino por ciertas artes. Entonces, bueno, es un camino un poco sinuoso también, pero existen ya núcleos provinciales que están procurando como que quitar esta telaraña, digámoslo así, de una administración bastante limitada, y están procurando hacer con el poco presupuesto que reciben, pues ya mayores beneficios realmente para el sector artístico. Manabí, que es la provincia donde yo vengo, es una de ellas. El presidente actual de la Casa de la Cultura está haciendo una gestión que va muy encaminada a que realmente el beneficio cultural sea para el artista. Eso pasa, te diré, en 2 o 3 provincias de este país, y el resto pues tiene una función burocrática muy amplia y un aporte al artista muy pequeño. Entonces, bueno, eso también probablemente, no sé si lo han escuchado, pero es ahorita al momento una noticia actual en cuanto a la cultura en el Ecuador, ya que incluso se suspendieron las elecciones de la Casa de la Cultura este año para los núcleos provinciales, porque hay ciertos actos que quieren hacer que los artistas de este país, que son los que realmente deberían tomar este tipo de decisiones, como poner a sus representantes, los núcleos centrales o gente muy antigua que no quiere ceder el poder, pues está obstaculizando. Entonces, este tipo de cosas hace que obviamente no se puedan generar procesos, ni siquiera, ya no hablemos de estables, sino que generarse recursos o viabilizar el apoyo a los artistas en las diferentes regiones del Ecuador. Entonces, bueno, esos son como los entes más grandes que tenemos en el país. Luego, como te comentaba, universidades particulares y públicas que ofrecen carreras, también está la UARTES, etcétera. Y sobre todo hay un movimiento muy importante en este país que es de artistas independientes, músicos, teatreros, bailarines, muralistas, en fin, hay mucha gente, incluso cineastas, que trabajan desde lo independiente. Entonces en Ecuador también se produce mucho. No se puede seguramente visibilizar tanto los productos por esta falta de apoyo, pero existe producción en este país de mucha gente que está haciendo como puede sus creaciones. Entonces yo creo que aquí en este país justamente lo que falta es la política pública que vaya enfocada a el desarrollo artístico. Hay intenciones, se quieren copiar modelos, no queremos, digo, o sea, el gobierno quiere aplicar la economía naranja,
Pero bueno, o sea, estamos hablando de cosas que no tienen un sustento, que no han sido propuestas o por lo menos aterrizadas en un contexto particular como el nuestro. Entonces, estos modelos que a veces se quieren extraer no funcionan porque obviamente nosotros no somos ese motor o no vamos de esa forma. Entonces, bueno, hay muchos fracasos en estos intentos de generar políticas públicas, pero yo creo que lo importante y lo que mantiene al Ecuador activo en la parte creativa es el trabajo independiente, realmente, porque se realiza al margen de cualquier situación y circunstancia. Tú me preguntabas también si existen organizaciones donde uno pueda reclamar, digamos, apoyarse, pues no, no las hay. Es lamentable, pero eso yo también creo, y allí sí me gusta hacer también autocrítica, nosotros no nos hemos dado el tiempo o el esfuerzo de organizarnos de manera ya agremiada, ¿no? Es muy complejo, la verdad, los artistas somos bastante complicados, los bailarines mucho más, el ego, el ego gana a todo y entonces se vuelve una labor casi imposible lograr agremiar de una manera inteligente, ¿no? Porque, bueno, recoger firmas y poner tu nombre y decir que perteneces a un sindicato, bueno, digamos, ya en política pública o realmente queriendo hacer algo, pues no significa mucho. Entonces, en ese proceso nosotros también creo que estamos muy, pero muy, muy atrás, muy lentos como país, incluso dentro de la localidad. Es algo que falta muchísimo y obviamente pues si no nos organizamos a lo interno, ¿cómo vamos a tener incluso un lugar donde nosotros podamos expresar nuestra inconformidad o todo, ¿no? Bueno, las redes es lo más cercano a eso, pero ahí queda, ¿no? No, mira, tenemos una ley de cultura, es verdad, una ley de cultura que fue la última de las leyes en aprobarse del gobierno pasado. Soy sincera, hay muchísimo desconocimiento y lo que hablábamos, hay una desvinculación de lo que es la realidad a lo que está en el papel. Entonces, eso hace que esas leyes prácticamente se queden así, o sea, escritas, pero no son funcionales. No llegan a la gente y la gente tampoco hace uso de ellas. Entonces, es como que no existiera realmente. O sea, tenemos sí, pero el hecho de que exista en un papel no garantiza nada y esta desorganización interna tampoco ayuda a que nosotros podamos como gremio hacer una fuerza para exigir que se cumpla. Entonces, bueno, es un círculo vicioso del que en algún momento hay que salir, pero que todavía estamos como que muy, muy verdes en eso, la verdad. La carabina para matar Pues de mira, nosotros vivimos el año pasado un proceso que hasta yo creo que apenas recién lo podemos hacer consciente y entender cómo fue realmente. Además de todo, yo coordino el Encuentro Internacional Manta por la Danza, o sea, digo, además de mi trabajo paralelo con la danza como tal, como compañía, como coreógrafa, etcétera, trabajo coordino el Encuentro Internacional Manta por la Danza. Entonces, el año pasado vino la pandemia, obviamente, y a todos nos dejó sin piso porque pues no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Pero justamente por este manejo de las políticas públicas tan poco sistematizadas en el país en cuanto a la cultura, había todo un desbalance y un desequilibrio, no sabíamos si los auspicios acordados realmente se daban o no, en fin, mucha incertidumbre durante muchos meses. Pero bueno, ventajosamente se dieron nuestros festivales. Aquí en esta ciudad organizamos 2 festivales internacionales, el de danza, que es el Encuentro Internacional Manta por la Danza, que si no estoy mal el año pasado cumplió 21 ediciones, y el Festival Internacional de Teatro, que fueron 33 ediciones. Ese es el festival de teatro del Ecuador más antiguo y ocurre aquí. Por eso te digo, el movimiento independiente es muy interesante en este país, cuando uno lo empieza a investigar. Entonces, bueno, para el encuentro, el Manta por la Danza, el año pasado nos tocó replantear. El ministerio nos dijo, bueno, ¿hacen festival o no? O lo aplazan. Y bueno, nosotros somos bien necios, la verdad. O sea, digo nosotros porque somos toda una familia. Mis padres son actores, mi esposo es músico y editor.
O sea, mi hija también baila, o sea, somos todos mis tíos. Realmente yo vengo de una familia, de un núcleo familiar artístico. Entonces, por eso digo, somos necios, porque entre todos, nunca, estos festivales de los que te comento, nunca han parado de realizarse, con o sin apoyo institucional, con poco presupuesto o con un presupuesto más ligero, más holgado, siempre se han hecho. Entonces, esa es ya como una convicción dada. Cuando la pregunta del ministerio fue, ¿hacen festival o no? Nosotros dijimos, por supuesto que hacemos festival. No teníamos idea de cómo lo íbamos a hacer. O sea, te soy honesta, dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Pero lo hacemos. No aplazamos, no, festival va porque va. Entonces, bueno, ahí empezó justamente a trabajar el cerebro. ¿Cómo nos transformamos en este momento y en esta circunstancia? ¿Cómo hacemos que el festival siga, pero que además no pierda la esencia? En el caso del Festival de Danza, es una plataforma formativa súper importante de la localidad, porque como yo te comentaba, el centralismo de este país ha hecho que lo poco que existe de posibilidad de formación artística esté en la capital, en Quito, una parte en Guayaquil, independientes y ahora la UARTES, perdón, particulares y ahora la UARTES, también en Cuenca, que son como las ciudades más grandes y representativas del Ecuador. Pero en Manabí realmente no existían posibilidades de formación. Sí hay educación como docente, educación artística, cosas, pero no es una formación integral para un artista. Entonces, nuestro festival en ese sentido, desde su creación siempre tuvo esa responsabilidad, porque nosotros venimos de aquí y nosotros sabíamos que si no éramos los generadores de un intercambio, el movimiento de la danza de este lugar no iba a crecer, se iba a quedar estancado en lo poco que somos y conocemos, una ciudad muy bonita, pero bueno, hasta ahí listo, ¿no? Entonces, el festival tiene ese componente súper importante que es la parte formativa. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos esto? Tenemos residencias artísticas, que son creaciones que ocurren dentro del proceso del festival y que se estrenan allí. Además, obviamente, ya de las obras que en formato festival se presentan, etcétera, ¿no? Entonces teníamos 3 retos importantes y los 3 los logramos superar de una manera increíble. O sea, que ahorita, por eso te digo, ahora yo me hago consciente de todo eso, que en ese momento no sabía bien qué iba a resultar, pero fue maravilloso. Yo te soy honesta, o sea, es el año que más impacto hemos tenido en la población. O sea, llegamos a miles de personas y ya no solo estábamos dentro de la localidad, sino que estábamos fuera, estábamos en Colombia, estábamos en México, estábamos en Argentina, estábamos en Francia, estábamos en Alemania. Entonces fue una cosa que en ese momento yo no podía dimensionar, pero que ahora digo, qué maravilla. O sea, qué maravilloso que fue ese reto, fue una gran oportunidad de repensarnos y de crear algo nuevo, pero positivo. Eso me parece que fue para nosotros, al menos la pandemia en ese momento, y lo seguirá haciendo. Porque justamente después de descubrir este formato y el impacto que puede tener, dijimos, este festival ya no puede ser solamente versión presencial y quedarse en esta pequeña localidad, tiene que seguir expandiéndose. Entonces ahora el reto es mantener esto, pero sin perder también esa parte presencial, que te soy honesta, yo de manera personal extraño mucho. Los bailarines sobre todo necesitamos el contacto, o sea, es lindo, las tecnologías realmente nos han dado esta maravilla, mira, tú estás allá, yo estoy acá, podemos conversar, nos conocemos, hablamos, podemos crear, pensar cosas, pero qué lindo sería que tú estés aquí en el teatro y que la entrevista sea de frente, ¿no? Que yo pueda estar allá. Eso es hermoso y eso jamás se va a reemplazar. Entonces, en ese sentido, yo creo que el artista que toma esta pandemia como una oportunidad creativa puede descubrir cosas positivas. Sin embargo, no abandonaría esa parte tan hermosa de la presencialidad y el contacto. Por lo que yo creo que la danza que se viene es esta combinación. Es aprovecharse de toda esta innovación tecnológica, toda la posibilidad que nos brinda
tanto la internet, la red, estas plataformas increíbles, las redes sociales incluso, todo, o sea, todo lo que puedes exponenciar desde allí, me parece maravilloso. Y bueno, es eso, ¿no? ¿Cómo mediamos? Yo creo que hay que seguir creando, tenemos que seguir dentro de lo que se pueda, compartiendo, pero no abandonar nada. O sea, eso para mí es un hecho importantísimo. O sea, no abandonar los proyectos, no creer que no es posible hacerlo. Pensar, darse el trabajo, buscar formas. Eso creo yo que se nos viene. Se nos viene una época también interesante. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me Pues ve. bueno, repetirles mi admiración. Me parece un proceso que están haciendo y son un gran ejemplo. Y eso, o sea, mantener la inspiración, porque no es un camino sencillo hacer estas cosas, que tengan ustedes la iniciativa, que, que trabajen para generar política pública. Son cosas que nosotros también deberíamos replicar. Yo creo que esos sí son ejemplos que nosotros deberíamos procurar seguir, porque no pueden, no pueden fracasar. Mientras haya siempre esta intención de hacer algo para los demás, porque eso también creo que es súper importante, que, que no pensemos o no produzcamos solamente para nosotros mismos, porque pues allí el arte deja de ser, ¿no? Sí, Ahí en ese momento automáticamente lo eliminamos, ya deja de ser arte, porque el arte es esto, para mí por lo menos es una herramienta poderosísima de transformación social, de cualquier momento, de cualquier pandemia. O sea, el arte siempre está, y el arte es el que nos va a hacer salir de cualquier crisis, como individuo, como colectivo, como agrupación, como país, como continente, como mundo entero. O sea, yo creo que esa parte todavía no está consciente en todos nosotros, probablemente como población, pero siempre ha sido y será así. O sea, el arte nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo hasta que se acabe la humanidad, creo yo. también. La luna